Padre amado que estás en el cielo, Señor, en esta mañana queremos rogarte para que tu palabra obre en nuestros corazones, que sea tu palabra la que convenza, Señor, de pecado, de juicio, de justicia a cada uno de nosotros, Señor, que realmente ella sea la que transforme nuestra mente, que podamos someternos a los principios que se van a derivar de este capítulo y que realmente seamos fieles, Señor, en obedecer tu voz cada vez que la escuchamos. Te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, obra en nuestros corazones. También te pido por aquellos que están en camino, por aquellos que no van a poder venir, Señor, porque tú has puesto, Señor, en su vida, Señor, algunas pruebas, Señor, por las cuales no pueden estar aquí, para que no se desanimen, Señor, que puedan seguir escuchando tu palabra, teniendo relación contigo a través de tu palabra. Y ruego por aquellos que no han venido, Señor, que tal vez no tienen una razón legítima, Señor, para no haber venido. Te ruego también por ellos, Señor, que tu compasión, tu gracia, tu misericordia pueda seguir extendiéndose en sus vidas, Señor, y que puedan, Señor, realmente ver, Señor, qué tan crucial es este tiempo en el que nos juntamos a escuchar tu voz domingo tras domingo, Padre, como congregación. Te ruego para que, Señor, me uses aún en mi debilidad, aunque soy indigno, Señor, te pido que lo hagas por amor a tu pueblo, Señor, que veas a tu pueblo, Señor, y que tengas compasión de ellos, Padre. Que tu Espíritu me guíe, Señor, en este tiempo, para usar las palabras correctas, Señor, para poder exponer tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, ahí estamos en el Salmo 20 ya, llegamos casi a la mitad del primer libro de estos 5 libros de los Salmos. Y fue muy lindo, ¿no? Los últimos salmos, todos los salmos en realidad, fueron muy, muy buenos, han animado a nuestra vida, a la congregación, en cuanto a las pruebas, ¿no? Muchos de esos salmos tenían que ver con lamentos, en cuanto a los conflictos que se presentan en la vida diaria, es algo real, pero también nos animaban, ¿no? a no descuidar lo eterno, a ver esas pruebas, incluso muchos de esos salmos veíamos, ¿no? que esas pruebas son una muestra de la bondad del Señor hacia nuestras vidas, que lo peor que nos puede pasar en realidad es estar sin Cristo y sin salvación. Todo lo demás que venga en nuestra vida estando en Cristo es una muestra de su amor en realidad para nosotros. Ahí en el capítulo 18, en el Salmo 18, David nos da razones más que suficientes para amar a nuestro buen Dios. Y en el Salmo 19 nos da incluso también razones más que suficientes para creer que existe ese Dios, para que ese Dios en el cual creemos creó todo, incluso se reveló a través de la creación y que se revela también a través de su palabra en esta mañana. Y es ese Dios al que en este capítulo el salmista va a comenzar a clamar. Este salmo es un salmo de realeza, se lo conoce como un salmo de realeza, y lo que vamos a ver en relación con el Salmo 21, están muy emparejados estos dos salmos. El Salmo 20 nos va a hablar en cuanto a lo que debemos hacer antes de la guerra, bueno, en este contexto, ¿no? Lo que ellos hacían antes de la guerra, esa alabanza, ese pedido para ser librados. Y en el Salmo 21 lo que vamos a ver es ese agradecimiento por haber dado la victoria en medio de la batalla. Algo que vamos a ver también en este salmo es que está dividido en 3 partes. Del versículo 1 al 5 podríamos decir que es un sacerdote o el pueblo mismo rogando por su rey terrenal, para que el Señor le pueda dar la victoria a su rey terrenal. Y claro, esto es bastante obvio, porque si al rey le va bien, al pueblo le va bien. Si al rey le va mal, nos va mal a todos.
Entonces es este sacerdote o este pueblo mismo intercediendo por el rey. Del versículo 6 al 8 vamos a ver que es el mismo rey ahora clamando al Señor y confiando en el Señor que le va a dar la victoria. Para en último lugar, en el versículo 9, juntarse todo el pueblo y clamar a una sola voz a su Rey eterno, al Rey de Reyes, a su Señor. Y antes de darle lectura, ¿no?, a este salmo, déjame resumirte la idea central en una oración, ¿no? Y lo que hoy vamos a estar viendo en este salmo, es lo que nos enseña este salmo, es que el Hijo de Dios debe clamar en beneficio del pueblo de Dios para glorificar el nombre de Dios. Entonces este salmo trata de que el Hijo de Dios, que pertenece al pueblo de Dios, clama al Señor, ruega, ¿no?, en beneficio, pero no un beneficio superficial, en un beneficio eterno, ¿no?, del pueblo de Dios. Y esto no es solo un beneficio egoísta del pueblo, sino todo eso tiene que ver con que si el pueblo es beneficiado espiritualmente, es beneficiado con cosas eternas, el Señor es glorificado. Y el fin es ese, ¿no?, glorificar el nombre del Señor. Y el título que en esta mañana, ¿no?, ponemos a este salmo es un clamor fervoroso por amor al pueblo de Dios. Es un clamor fervoroso por amor al pueblo de Dios. Y sencillamente, en realidad lo que vamos a estar hablando hoy en este salmo es de uno de los medios de gracia que el Señor nos da, ¿no?, nos deja para que podamos seguir siendo transformados, para que sigamos caminando en nuestra santificación. Y es la oración, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, la oración es importante porque, primeramente porque es un medio de gracia que el Señor nos da. Ahora, no tenemos que tomarnos los medios de gracia como que son herramientas que el Señor pone a nuestra disposición para que, si por ahí la querés usar, usala. Te puede servir esta, te puede servir la otra. No. Los medios de gracia que el Señor nos dejó son para que los tomemos todos, porque necesitamos todos los medios de gracia del Señor para ser santificados. Todos los medios que el Señor dejó, no los dejó como una opción para el creyente. Es de los que se tiene que asir cada hijo de Dios para librar esta batalla que vamos a ver ahora, para librar esta guerra, ¿no?, en nuestra vida diaria. Y no podemos darnos el lujo de ver como opcionales los medios de gracia que el Señor nos da. Incluso el apóstol Pablo, ¿no?, en muchas de sus cartas, él usa este mismo medio, ¿no?, y él le dice: estoy orando por ustedes, por tal cosa, estoy orando por estos, por tal otra, siempre estoy rogando por ustedes para que se mantengan firmes. Y eso se lo dice a varias iglesias. Y no solo que él se los dice, él les pide que por favor oren por mí también, porque él sabe que este medio de gracia es poderoso para el creyente, ¿no? Y claro, Pablo no pide estas cosas de una manera superficial. Él siempre que quiere hacer uso de este medio de gracia y que piden que use este medio de gracia en favor de él, no es para usos egoístas, sino para que él pueda seguir glorificando al Señor, predicando su palabra, exhortando a los demás. Pablo mismo dice, ¿no?, o sea, mejor para mí me sería estar con Cristo, pero es necesario que esté con ustedes. Imagínense al punto que llegaba, ¿no?, ese de renunciar a sí mismo, Pablo, ¿no? Prefería estar un tiempo más con ustedes para beneficio de los hermanos que estar con el Señor, ¿no? Ahora, esta es la importancia de este pasaje también, hermanos. Tenemos que tomar este medio de gracia en serio, no como algo místico, que yo oro y van a suceder cosas. No, ahora vamos a ver puntualmente la importancia de este medio de gracia, ¿no? Y hoy lo que vamos a estar viendo, como les dije, ¿no?, este clamor fervoroso por amor al pueblo de Dios, y vamos a ver 5 distintivos de este clamor. Pero antes de eso vamos a dar lectura al pasaje. Salmo 20, versículo 1. Dice: al músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario,
y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Como les dije, son 5 distintivos en este clamor. Y en primer lugar vamos a ver que este clamor fervoroso es en dependencia absoluta de Dios. Es en dependencia absoluta de Dios. Y esto lo vamos a ver en el versículo 1 y 2, vamos a estar enfocándonos. Pero en realidad hasta el versículo 5 se ve esta dependencia e incluso en todo el Salmo. Ahí, si se fijan, versículo 1 dice, Jehová te oiga, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Versículo 2, te envíe. ¿Quién? Jehová te envíe. Él te sostenga, Él haga memoria, Él acepte, Él te dé, Él cumpla, ¿no? Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Versículo 6, ahora conozco que Jehová salva, Él lo oirá. O sea, todo el Salmo está impregnado de esta dependencia en el Señor. Pero vamos a ir por parte y solo tomemos estos 2 versículos, que son los que más marcan esta dependencia. Ahí dice, Jehová te oiga. Bueno, Gabriel estuvo explicando por varios domingos, ¿no? el tema del nombre de Jehová y todo lo que implica, ¿no? este ser trascendente, ¿no? que trasciende a todo lo que podemos ver y no ver incluso. Este Dios autosuficiente, autoexistente, del cual no depende de nadie, pero todo depende de este Señor. Este Dios que nos dio razones para amarlo y aún nos mostró su revelación, se reveló a través de la creación, nos da su palabra. Bueno, a este Dios es al que clama este salmista. A este Dios está clamando David en este tiempo. Y ahí dice la palabra oiga. Y tal vez la palabra oiga no es tanto el hecho de meramente escuchar, cuando ahí está diciendo que Jehová oiga, sino más bien de responder directamente. Claro que hay que oír primeramente para estar escuchando lo que se está pidiendo, pero ya escuchar con esa intención, con esa voluntad de responder y de contestar a ese clamor que se está haciendo. Y por implicación ya podemos ver acá que la persona por la cual se está rogando, esta persona también rogó en dependencia al Señor. Porque dice que Jehová te oiga, no dice cuando le clames o si clamás que el Señor, no, que el Señor te oiga, que el Señor te responda. Entonces ya hubo un clamor anterior. Y ahí va a decir que Jehová te oiga en el día de conflicto. Ahí el conflicto hace referencia a estar en un aprieto, a estar en un tiempo de aflicción, de angustia. Incluso también puede hacer referencia a tener un rival en ese momento, tener una rivalidad con la cual uno está lidiando. Y en el contexto inmediato del Salmo, podemos ver que el pueblo justamente se preparaba para una batalla, para esa oposición con la cual iban a lidiar. Era una guerra, ni más ni menos. Entonces podríamos llegar a pensar nosotros, ¿no? Bueno, este salmo entonces no es para nosotros porque no estamos en ningún tipo de conflicto bélico, no estamos por ir a la guerra, ni como nación, ni como creyentes, ni como nada. Entonces no es válido. Pero déjame decirte que sí estamos en una guerra y es una batalla diaria, hermano. Pero nuestra lucha no es contra sangre o carne, sino contra... y no como David, como estaba acá, no contra personas, ¿no? Sino contra huestes espirituales de maldad, hermanos. Contra nuestro adversario, el diablo, contra nuestro propio pecado, contra nuestra propia carne. Con todos esos entes tenemos que luchar día tras día. Ese es nuestro conflicto diario como creyentes.
Y este pedido es porque no hay nada en ese momento para el pueblo de Israel que sea más dañino, más contraproducente que ser derrotado contra estas naciones paganas que van en contra de la voluntad del Señor. Y claro, esto se traduce claramente en la humillación del pueblo de Israel, pero a su vez también en la deshonra del nombre de Dios. Porque si estas naciones llegaran a ganar, a obtener esa victoria, el nombre de Dios iba a ser deshonrado, porque todos iban a burlar de Dios. Pues iban a decir, mirá, tu Dios no te pudo salvar, pero el mío sí. Entonces constituye una deshonra al nombre de Dios esta pérdida. Ahora, hermanos, nosotros estamos en las mismas condiciones, en un sentido. Porque no hay nada que nos ponga más en aprietos en nuestra vida, que nos cause más aflicción y angustia, o que sea nuestro rival más voraz que nuestro propio pecado, que nuestra propia carne, que Satanás y todo lo que ofrece este mundo para desviarnos de la voluntad de Dios. Y siendo derrotados por este pecado, deshonremos el nombre de nuestro buen Dios. En esa situación estamos nosotros. Entonces, si somos conscientes de la magnitud de esta batalla a la que diariamente estamos sometidos y nos vamos a someter día tras día, más nos vale depender del Señor, hermanos. Más nos vale arrodillarnos en dependencia a nuestro Dios día a día y rogar incluso también para que nuestro hermano, que está en la misma condición que nosotros, dependa también del Señor. Así como lo muestra este pasaje, que en realidad el salmista está clamando por su hermano, no por sí mismo. Como dije, ¿no? Por implicación vemos que la persona por la cual se ruega ya clamó. Y esto muestra la dependencia que ya tenía el Señor. Entonces lo que queda pedir es que el Señor oiga al clamor del hermano con la intención de responder, de contestar a este ruego. Ahí sigue el versículo y dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y esta parte es tremenda, ¿no? Porque vemos algunos detalles que son muy valiosos acá. Fíjate acá David, como muchos otros casos, no usa la expresión el Dios de Israel, refiriéndose al pueblo, o al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o al Dios nuestro, o a nuestro Padre, ¿no? No, sino que usa una expresión que también la suele usar, pero hay que prestarle atención, ¿no? Él dice el Dios de Jacob. Y esto nos tendría que llamar la atención, ¿no? Porque sabemos quién era este Jacob, ¿no? Este hombre piadoso, que deseaba siempre agradar al Señor, que hacía las cosas a la manera de Dios, que siempre fue imparcial en sus tratos, ¿no? En sus relaciones, que estaba dispuesto a pagar el precio, ¿no? Sea cual sea el costo. Este hombre íntegro, ¿verdad? No, no era eso Jacob. Jacob era todo lo contrario a lo que acabo de mencionar. Él no buscó ni siquiera la primogenitura de una manera piadosa. Él no siempre fue imparcial en sus relaciones, hizo favoritismo incluso con sus hijos. Él hizo las cosas a su manera, él engañó. Hemos pasado por el libro de Génesis y hemos visto la relación que tenía con Labán. Era uno más ventajero que otro, ¿no? Incluso el nombre ya de Jacob ya te da un indicio de lo que era él, un suplantador, un usurpador, era un engañador. ¿Cuántas cosas vimos en la historia de Jacob que hizo a base de engaño, ¿no? Entonces, ¿por qué no usar la expresión el Dios de Abraham? Claro, el Dios de Abraham, el padre de la fe, el amigo del Señor, o el Dios de Isaac, este hombre pacifista, que no fue perfecto, pero trató de pagar un precio alto con tal de no tener discusión, conflicto con el inconverso. Incluso el Dios de Israel, ¿no? Como el pueblo de Dios, su pueblo amado. Pero el Dios de Jacob, de este hombre, bueno, hay un propósito, hermanos, para esto. El autor quiere que cada vez que se cante esta canción, ¿no? y que recordemos esto, es que no dependemos de nosotros mismos, porque no hay virtud alguna en nosotros para poder hacerlo, para que confiemos en nosotros, para que dependamos de nosotros. Al igual que Jacob, sino que todo depende del Señor. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos, lo que está diciendo? Si Dios es Dios de este hombre, que sabemos bien cómo era, pero aún así el Señor pudo obrar en él, también podemos confiar y depender en ese mismo Dios.
sea, ¿entienden esto, hermanos? Nosotros no somos diferentes a Jacob. Hemos engañado, hemos hecho las cosas a nuestra manera, hemos fingido piedad muchas veces, pero por un beneficio egoísta. Y aún así podemos decir, este es el Dios de Johnny, este es el Dios de Aldo, este es el Dios de Patri, este es el Dios de Jorge. Es tremendo eso, ¿no? Así que no importa qué tan Jacob seamos, hermanos, qué tan autosuficiente nos creamos, no importa la virtud o la no virtud que tengamos. Lo que importa acá no es Jacob en esa frase, sino el Dios de Jacob. El nombre de Jacob y todo lo que eso representa y significa solo está puesto ahí para realzar aún más la gracia de Dios y la dependencia que debemos tener en Él. Este versículo, hermanos, nos muestra que podemos y debemos depender de Él para que obre en la vida de mi hermano. Porque si Él estuvo dispuesto a ayudar, a mostrar gracia y misericordia una y otra vez a personas como Jacob, y nos incluimos en las características de Jacob, significa que Él está dispuesto también a mostrarse misericordioso, bondadoso y en gracia para con mi hermano y claramente con mi vida también. Porque de Él depende la obra de la vida del pueblo de Dios. De Él depende la vida de nuestros hermanos. Claro, vamos a ir a las cartas de Pedro y Pedro nos va a animar a la diligencia, obviamente, nuestra santificación, a poner todo el esfuerzo que podamos hacer en cuanto a eso. Pero al final de cuentas te das cuenta que no tenés que confiar ni siquiera en tu esfuerzo, sino que nuevamente ves, es la gracia de Dios obrando y haciéndote que te esfuerces también. Tal vez estás viendo a tu hermano en esta batalla, tal vez estás siendo consciente. Bueno, es tiempo de depender del Señor y entender que Él va a hacer la obra en gracia, y no en tus o en sus fuerzas, sino en su gracia, con sus medios de gracia. Ahí el versículo continúa y dice que el Dios de Jacob te defienda, dice. Y esta palabra defienda es poner en alto, es hacer a alguien inaccesible. Pero no se refiere a la arrogancia, a la soberbia, ¿no? De entronizar a un hermano y dejarlo ahí. No, este hermano no tiene pecado, no. Sino de ponerlo en un lugar seguro, hacerlo inaccesible en cuanto a los peligros, ¿no? Esto se refiere a que el enemigo no llegue a él. Estar en este conflicto muchas veces nos va a poner en una situación comprometida, hermanos, con el pecado. Lidiar con el pecado nos pone en una situación peligrosa. Nos exponemos incluso a la muerte, ¿no? Siguiendo la analogía de esta batalla. Pero ahí es donde vos rogás con fervor por tu hermano y le pedís al Señor, sacalo de ahí, de esa situación que lo expone, que lo compromete, incluso sacalo del camino que lo pueda llevar a ese peligro. Hacelo inaccesible en cuanto al pecado, ponerlo en el lugar más alto que lo puedas poner. No dejes que él caiga, que él se someta ante estos problemas. Ahí es donde orás y decís, Señor, que el Señor te aleje totalmente del peligro y del camino que te lleve al peligro, a la destrucción. Hermanos, si oraríamos así, con este amor, con este fervor por nuestros hermanos, pero obviamente con total dependencia en el Señor que puede obrar, si velaríamos así por ellos, ¿qué podría hacer el Señor en medio nuestro, ¿no? En nuestras vidas primeramente, pero en la vida de nuestros hermanos también. Imagínate cuando Sodoma estaba a punto de ser destruida, Abraham intercedió, y no intercedió por un hombre que era, qué piadoso que era, intercedió por Lot, y el Señor obró, ¿no? Claro, Abraham lo respaldaba esa vida piadosa, ¿no? Ser el amigo de Dios, confiar plenamente en Él, ¿no? Y conociendo el carácter de su Dios también. Por eso pudo rogar y el Señor obró, ¿no? Sigue el pasaje, ¿no? Y ahí el versículo 2 dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Esta palabra sostener, ¿no? Este versículo da la misma idea, ¿no? De confirmar, de sostener algo, de respaldar, de sustentar o de confortar incluso. Entonces, hermanos, esta primera evidencia, esta primera marca, ¿no? De este clamor,
es esa dependencia, se hace en dependencia al Señor, ¿no? Porque vos confiás en que el Señor va a obrar. Es el único que puede hacer la obra en tu hermano. Es confiar en que Él va a usar los medios de gracia que el Señor pone a su disposición, ¿no? Ahora, ¿estamos rogando de esta manera por nuestros hermanos? Dependiendo que el Señor lo va a librar de caer en el campo de batalla. Y aún estamos rogando para que nuestro hermano no caiga en ese campo de batalla. Que el Señor lo pueda poner en lo más alto, lo haga lo más inaccesible posible para los peligros. En segundo lugar, vamos a ver que este clamor se hace y se ruega por una vida piadosa. Es por una vida piadosa que ruega este hermano. Y ahí el versículo 3 va a decir, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Ahí el término de hacer memoria, bueno, es bien conocido, es recordar, es pensar, es mencionarlo, es traerlo al presente, algo que haya pasado atrás, es traerlo ahora y mencionarlo. Ahora este hermano está pidiendo que el Señor haga memoria de sus ofrendas, ¿no? Y acepte este holocausto también. Ahora hay que entender, ¿no?, el contexto de lo que se está diciendo, ¿no? En cuanto a las ofrendas, el holocausto. Bueno, todos sabemos, el Pentateuco está lleno de estas leyes, estas fiestas también que el Señor demandó, de sacrificios, en cuanto a holocaustos, ofrendas. Algunas eran por pecado, otras eran simplemente porque una persona quería entregarle algo al Señor. Pero sí entender esta diferencia, ¿no?, entre una ofrenda y un holocausto. Generalmente esa ofrenda es el sacrificio, que claro, tenía que ser un animal perfecto, y se ofrecía en sacrificio y muchas de esas veces ese corderito, ese animalito se comía, lo tenías que comer. En cambio el holocausto era también un animal perfecto, pero a diferencia del otro, este no se tenía que comer, se tenía que consumir por el fuego totalmente. O sea, todo hecho cenizas tenía que quedar. Ahora, ¿por qué esta persona estaría clamando, ¿no?, que haga memoria de tus ofrendas y que acepte tu holocausto? ¿No es acaso lo que mandó el Señor? ¿Por qué si yo estoy haciendo algo que me demanda el Señor y lo hago, Él no lo aceptaría si me lo está mandando? Bueno, hay muchos casos en la Biblia que están registrados y que podríamos ir, ¿no? Pero quisiera ir a dos nomás, uno mencionarlo y el otro sí, si quieren ir abriendo ahí en Isaías capítulo 1. Pero fíjate la historia de Caín y de Abel. Ya desde ese punto, cuando cada uno ofreció su ofrenda al Señor, los dos ofrecieron cosas diferentes, pero el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín, ¿no? Ahora, ¿por qué será esto?, ¿no?, estarán preguntándose. Claro, porque no había una vida que lo respalde a esa ofrenda. No había una vida piadosa. De hecho, en el Nuevo Testamento va a decir que él fue rechazado porque sus obras eran malas, porque esa vida que él llevaba no coincidía con esa ofrenda que él había presentado. Y esto más se deja ver a la luz cuando, en enojo, por eso mismo, termina matando a su hermano. Pero mirá ahí en Isaías capítulo 1. Prácticamente cómo empieza el libro, ¿no? Empieza esta recriminación, podríamos decir, de Dios. En el versículo 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, ¿cómo quién demanda esto, Señor? O sea, tenemos casi un libro entero
de las cosas que nos has demandado y estas son parte de esas cosas. ¿Y cómo es que ahora no querés que nos presentemos de esta manera? Y el versículo 13 dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. O sea, son insufribles todas esas cosas que están haciendo ustedes. Ya no las tolero. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice. O sea, es tremendo lo que les está diciendo el Señor acá, en este pasaje. Y vos decís, pero tenés parte del libro de Éxodo, de Números, de Deuteronomio y casi todo Levítico, donde están todas estas cosas que el Señor está mandando a su pueblo, y ahora está diciendo, ¿quién se los demandó? Claro, hay una respuesta atrás de esto, ¿no? El tema es que estas personas no estaban entendiendo la esencia de este mandato. No estaban entendiendo que todo lo que se estaba haciendo, lo que él demandaba exteriormente, tenía que responder en realidad a algo que estaba pasando internamente, que no estaba pasando en sus vidas. Así como Caín, sí, exteriormente ofreció algo, pero sus obras en su corazón eran malas. Así mira cómo termina este pasaje en el versículo 5. Y esta es la razón por la cual él no quiere, es más esas ofrendas, versículo 15, perdón. Llenas están de sangre vuestras manos. Esta es la vida que lleva a un rechazo de esa ofrenda, de ese sacrificio al Señor. Una vida mala, una vida totalmente impía. Ahora, te pones a pensar esto, y este punto se llamaba, ¿no? O se mencionaba como orar y clamar para que el hermano tenga una vida piadosa. No solo que rechace el pecado, que huya del pecado, sino que tenga esta vida piadosa, que él haga memoria de todas sus ofrendas, dice, y que acepte, que sea aceptable ese holocausto. La única manera en que eso no va a subir como un olor fragante delante de la presencia del Señor es porque tu vida no está siendo moldeada a través o no está representando esto que estás haciendo vos. Lo que estás haciendo vos es meramente religioso, es una fachada, es una imagen, es una máscara, pero detrás de todo eso no hay nada que respalde esa ofrenda. Entonces es imposible que el Señor acepte este ruego, esta ofrenda, ¿no? Este holocausto. Entonces este hermano está orando que por favor, este hermano ya sé que presentó estas ofrendas, porque por cómo está escrito, dice que haga memoria y acepte, es porque ya ofreció este holocausto, esta ofrenda. Lo que está diciendo acá, el que está rogando, es que por favor, que lo que hizo este hermano sea en respuesta de su vida piadosa. Te pido, Señor, que su vida piadosa coincida con lo que está haciendo acá, que no sea un hipócrita, que no sea un falso, que él se entregue por completo a la piedad. Y esto lo vemos y es tremendo, ¿no? Ahí en el Salmo 51, 19, que ya hemos pasado hace unas semanas atrás, cuando vino el Titi a predicar. Salmo 51, 19 dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto ofrenda del todo quemada. Y ese entonces hace referencia a lo que dijo antes, ¿no? Que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no vas a despreciar. Él quiere una vida profunda de piedad, interna, y que eso después se refleje en lo externo. Si no, esta ofrenda va a ser igual que la de Caín, va a ser igual que estas ofrendas que se mencionan en Isaías capítulo 1. El Señor no va a ver como algo aceptable eso. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también, como piedras vivas,
Sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La liturgia que se pueda hacer con ese holocausto, con ese sacrificio, no significa absolutamente nada si no hay una vida que respalda con piedad y con justicia. Esa es la vida que en realidad el Señor quiere. Esa es la vida que el Señor demanda. Y por esa vida tenemos que rogar. Para que nuestro hermano pueda tener ese estilo de vida. Incluso, mirá, podés hacer esta diferencia, ¿no? También en este punto. Va a usar sinónimos. En uno dice ofrendas y en otro holocausto. ¿Recuerdan? Esa ofrenda incluso se la ofrecía, sacrificaba, pero incluso la podía comer uno mismo. Depende el tipo de ofrenda que sea. Pero en cambio el holocausto no. El holocausto, por más perfecto que sea ese corderito, ese animalito, tenía que ser del todo quemado. Y vos imaginate, ¿no? Pensar esto, no sé si estaban presentes o no. Mientras se va consumiendo este animalito del holocausto y vos decís, llega un punto que se está quemando que decís, mirá, ya está comestible ahora, sería bueno sacarlo y comerlo, ¿no? Está bueno. Pero no, por más que te guste y quieras sacarlo y comértelo, no te tenés que reservar nada para vos. Todo para el Señor. Hecho cenizas tiene que quedar. ¿Y sabés lo que está pidiendo el hermano por su hermano? Señor, que se consuma en tu servicio, mi hermano. Que tenga tal piedad que no diga en un momento de su vida, estoy sirviendo al Señor, ¿cómo me gustaría disfrutar algo? No, nada disfrutar. Que muera a sí mismo cada día y que se consuma por la gloria del Señor. Que viva de esa manera, mi hermano. Esto es tremendo, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste realmente así por tu hermano? Que se muera por la gloria de Dios. Que esté dispuesto aún a dar su vida. Y no solo hoy, cada día de su vida. En dependencia al Señor, que luche contra su pecado. Señor, que tú lo alejes de esos peligros. Pero una vez que lo alejes de eso, ahora que viva consagrado a tu nombre toda su vida. ¿Eso es lo que deseamos para nuestro hermano realmente? ¿O estamos deseando cosas superficiales para nuestros hermanos? Claro, hay pruebas, hay situaciones por las que uno tiene que rogar por el hermano para que, y no esconder el deseo de decir, bueno, quisiera que mi hermano mejore en su salud tal vez, o en su economía porque lo veo mal. No está mal aún volcar esos deseos al Señor. Pero el deseo máximo del Señor es la santificación de tu hermano. Entonces vos deberías pedir por esto. Está bien orar por cosas prácticas que debe solucionar tu hermano. Pero cuando está estable, seguí rogando, Señor, alejalo del pecado. Y no solo eso, que viva consumido por servicio a ti. ¿Estamos orando de esta manera, hermanos? ¿Estamos orando por nuestras vidas de esa manera? ¿Es lo que realmente queremos para nuestra vida? ¿Ponernos ahí arriba de esa parrilla y consumirnos, prendernos fuego totalmente? Este era un pensamiento, ¿no? También en el Nuevo Testamento. ¿Cómo dice que hay que presentar nuestros cuerpos? Como un sacrificio vivo encima. Imagínense, acá primero mataban al animal y lo tiraban al fuego. O sea, no tiene chance de moverse. Pero acá pero el otro pasaje te dice en sacrificio vivo. O sea, vivo te tenés que tirar ahí a la parrilla. Porque ahí tenés manera de escaparte. Pero no, quédate ahí, consumite por el Señor. Entonces, si el hermano está viviendo esta vida, va a ser aceptable este holocausto. Va a ser totalmente aceptable. Y nuevamente, ¿no? Rogar sí por nuestras vidas, pero roga por tu hermano por esto. Porque esto es lo que le interesa al Señor en realidad. Que luchen con su pecado y que vivan para su gloria, para la honra de su nombre. Entonces, este clamor es en dependencia al Señor, es rogando por una vida piadosa de nuestros hermanos, pero también es rogando por y con un deseo correcto. Y hay dos
dos áreas acá, ¿no? Es por nuestro hermano, por ese deseo correcto, pero nosotros también con un deseo correcto. Versículo 4 y 5 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. En primer lugar vamos a ver esto, ¿no? Que es rogar para que el hermano tenga un deseo correcto en todos sus planes, en toda su vida. Y se te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Hoy a la mañana veíamos un poco el ejemplo también, ¿no? Y parece ser, y no solo que parece ser, hay muchas denominaciones que así lo toman, ¿no? Y de ahí se basan en muchas sectas, muchas pseudo iglesias, ¿no? Como la Iglesia Universal, ¿no? Dice que te dé al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Claro, si lo sacás del contexto, esto tendría que significar, bueno, yo todos los deseos que tengo, el Señor me los va a cumplir, porque este pasaje y lo que cantábamos de Salmos 37, ¿no? También de deleitarse en el Señor, entonces Él me va a cumplir todos los deseos, me va a suplir todo lo que yo quiero, ¿no? Y así nacen falsas religiones, ¿no? Que te dicen, vos dale esto al Señor, reconoce por lo menos que existe un Dios, y si querés una casa, Él te va a dar 2 mansiones. Si querés una moto, te va a dar 3 camionetas. Y todo incluyendo a la prosperidad, ¿no? Todo terrenal, todo superficial, todo lo perecedero, ¿no? Por un lado podemos ver eso, ¿no? Ese error. Pero por otro lado también, y entendiendo eso, ¿no? Por ejemplo, vos vas a pasajes como Jeremías, que te dice que no hay nada más engañoso que el corazón, que ni aún uno mismo puede conocer su corazón, y vos decís, ¿qué pasó acá, no? Con este versículo, ¿qué está pidiendo acá el salmista? Incluso vas a Efesios y decís, no, pará, pero si del deseo del corazón no es que salen todas las guerras, los pleitos y los conflictos entre personas, vas a Gálatas cuando ves las obras de la carne y son tan nefastas, o sea, todo corrupción tras corrupción. Y vos decís, el salmista acá está pidiendo que te des conforme al deseo de tu corazón. O sea, o se equivocó el salmista o se equivocó el que tradujo esto, pero no, exactamente eso es lo que está pidiendo el salmista. Cuando dice ahí, cumpla todo tu consejo, se refiere al plan. Ahora, recordá lo que te dije al principio de este punto, ¿no? Cuando vos agarrás este versículo y lo sacás de contexto, sí, podés hacer lo que quieras. Pero si lo mantenés en su contexto, ¿sabés lo que te está diciendo? Si esta persona depende del Señor, si esta persona es piadosa, tal así que su ofrenda, su holocausto, va a ser bien recibida, eso significa que esta persona está alineada con los propósitos de Dios. Y que todos sus planes, todos sus deseos, se van a corresponder a los deseos de Dios también. Entonces no hay ningún peligro en pedir que una persona piadosa cumpla con todos sus deseos. Porque los deseos de esa persona van a ser los mismos deseos del Señor. No van a ir contrarios en ningún momento. Si este hermano está viviendo esta vida consumida por el servicio al Señor y ama al Señor, no va a pedir absolutamente nada fuera de la voluntad de Dios. No va a pedir nada que no tenga que ver con lo eterno. Entonces sí, Señor, este hermano está dependiendo en vos. Este hermano está teniendo una vida piadosa. Concedele ese deseo, porque es un deseo que te glorifica. Es un deseo que a vos te agrada, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? Y ese es también el ruego que debemos tener nosotros, para que nuestro hermano tenga ese buen deseo, para que a través de esa dependencia en el Señor, para que a través de esa vida piadosa, sus deseos, sus planes se alineen a los planes del Señor. Y es algo muy sencillo esto, ¿no? Pablo mismo dice, ¿cuál es la voluntad del Señor? Vuestra santificación. Entonces, este hermano no va a tener un deseo diferente a eso. Que
todos los planes que Él tenga, todas las decisiones que llegue a tomar, todo lo que planifique, sea chico o grande en su vida, van a tener que ver con la gloria de Dios, con su santificación, con su lucha con el pecado, con buscar la piedad, con extender el reino, con ganar amigos en el cielo, con lo eterno, nada que tenga que ver con esta tierra. Ahí dice, ¿no? El pasaje sigue, dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Y a esto se refiere, ¿no? El punto este cuando dice orar por un corazón correcto por el hermano, pero nosotros también con un deseo correcto. Nuestro deseo para el hermano es justamente eso, tu salvación. Claro, voy a decir, no, pero mi hermano ya es salvo. Claro, pero él necesita ser salvado día a día en este conflicto, en esta guerra. Recordá, estás en esta guerra constante hasta que el Señor nos venga a buscar o hasta que nos muramos. Necesitamos día tras día ser salvados de nuestro pecado. Claro, el inconverso necesita ser salvo de la esclavitud al pecado y de su condena. Pero nosotros necesitamos ser salvados de ese remanente que queda. Ya no somos esclavos, pero el viejo hombre siempre nos quiere tirar para el costado, ¿no? Entonces tenemos que ser salvos de eso, de esos patrones pecaminosos. Y mirá cómo ora este salmista, o sea, dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Esto es tremendo, hermanos, porque no va a haber, según este salmo, un gozo más grande para mí que vos estés peleando la batalla, que el Señor te esté salvando día tras día, que el Señor esté haciendo la obra progresiva de santificación, de salvarte del pecado que queda en tu corazón todavía. Esto es tremendo. ¿Ese es el deseo que tenemos? ¿Eso nos pone feliz? ¿O nos ponen felices otras cosas que está bien, nos pueden poner feliz? Pero esto es lo que más feliz nos pone cuando tu hermano te dijo, mira, tuve esta lucha, pero pude obtener victoria. Fui victorioso en esta tentación, sea cual sea. Nosotros nos alegraremos. Y cuando dicen tu salvación, no se refiere a la salvación de Dios, sino a la salvación de ese rey por el cual se está aclamando, o sea, de tu hermano. Me voy a gozar en tu santificación, porque el Señor está haciendo la obra, porque yo estoy dependiendo del Señor, le estoy pidiendo, por favor, rogándole al Señor que te transforme y que tengas una vida piadosa, ¿no? Y tu buen deseo va a ser conforme a los propósitos del Señor, conforme a la voluntad del Señor. Y eso a mí me va a alegrar. Y dice, nosotros nos alegraremos. Todo el pueblo de Dios, toda esta iglesia se tiene que gozar cada vez que yo tengo una victoria, que Julieta tiene una victoria, que Susana tiene una victoria. Nos tenemos que gozar y seguir rogándole. Bueno, hoy tuvo victoria, mañana no sé, pero mañana vuelvo a rogar de la misma manera por mi hermano. Y es velar en oración de esta manera fervorosa. Y dice al final, en el versículo y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones, vuelvo a repetir. Ahí la palabra pendón no es que quisieran escribir perdón y se le escapó la N, sino que pendón es una bandera, es un estandarte de guerra. Cuando termina la batalla, bueno, yo me voy a alegrar en la salvación de mi hermano, en esta victoria, pero voy a entender que el Señor la hizo posible. No fue en las fuerzas de Él, sino que el Señor obró a través de esa dependencia, de esa vida piadosa, de ese buen deseo de crecer y consumirse por el Señor. ¿Cómo estamos moldeando nuestro deseo, hermano? ¿Qué es lo que está moldeando nuestros deseos? Las cosas espirituales. El título, ¿no?, de esta predicación era clamando en beneficio, ¿no? O la idea central era en beneficio del pueblo de Dios. Pero no se trata en el beneficio terrenal, en el beneficio espiritual, que es ser salvos del pecado, día tras día. Eso es lo que está moldeando nuestro deseo. No tiene tal vez nada de malo que quieras que le vaya bien en otras instancias a tu hermano, en lo económico, en todo lo material, ¿no? Pero si eso solamente está en tu vida, hay algo que está mal.
tenés que filtrar todos esos deseos que tenés a la luz de la Escritura y a la dirección que el Señor quiere, ¿no? A la luz de la voluntad del Señor. Si no es por la voluntad del Señor que están moldeados tus deseos, bueno, arrepentite y empezá a desear esto para tu hermano. Empecemos a desear eso unos por otros, deseen eso por mí, se los ruego. O sea, rueguen en dependencia al Señor para que yo sea librado, para que yo tenga una vida piadosa, para que esta predicación no sea el fruto solo de estudio, sino el fruto de una vida piadosa, ¿no? Y que el Señor pueda ir moldeando mis deseos. Y yo debo hacer lo mismo por ustedes. Entonces, ¿qué estás deseando por tu hermano? ¿Estás deseando lo más urgente que tenés que desear? Su santificación. En cuarto lugar, este clamor se tiene que hacer, ¿no? Y es confiando plena y únicamente en el obrar de Dios. Versículos 6 y 8 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Recordás? Hasta el versículo 5 está hablando el pueblo o un sacerdote a favor del rey. Pero ahora está hablando el rey. Cambió, no sé si te diste cuenta, ¿no? En el uso de las personas. Dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Y esa frase, ¿no? Ahora conozco, es saber, ahora sé, ahora entiendo esto, ahora lo comprendo. Incluso da la idea de también reconocer, de que tal vez sí sabías esto, pero claro, lo sabía, pero ahora lo reconozco. Ahora reconozco que Jehová salva a su ungido. No lo va a hacer otra persona, va a ser Jehová. Por eso es confiando únicamente en el obrar del Señor. Es el Señor el que va a traer salvación. Si el Señor nos salva, no hay salvación. Es así, porque en ningún otro hay salvación de los pecados, sea para la condenación eterna, pero para nuestra santificación tampoco. Si el Señor no obra en santificación, no hay santificación. Dice: lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Y ahí la palabra potencia es ese poder, esa fortaleza, esa fuerza, o puede ser fuerza o poder en comparación con otra persona, ¿no? Pero también se hace con este enfoque, ¿no? de asombro majestuoso, digamos, que se le da a la persona que posee este poder. Y es muy fuerte, ¿no? Te causa como esa sensación de qué poder que tiene mi Señor, ¿no? Cuando dice la potencia salvadora de su diestra. Dice, de su diestra, no la potencia salvadora de otra cosa. Es de su diestra, es en el obrar de Dios, es con sus medios que Él va a salvar, que Él va a santificar, que Él va a hacer la obra en tu hermano. Y esto no sé si te hace recordar, pero a mí sí me hacía recordar, ¿no? a Pablo, cuando dice que no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, ¿no? La potencia salvadora, ¿no? De su diestra. Y es ese mismo poder. Solo el poder de Dios lo va a santificar a tu hermano. Vos tenés que rogar confiando en que tu hermano tiene los medios de gracia necesarios en el Señor para ser santificado. Y no tiene que buscar otra cosa que no sean esos medios de gracia. Cualquier otro medio que él use no va a ser de gracia y no va a ser para santificación. Miren cómo sigue el pasaje. Dicen: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Claro, por un lado estás vos rogándole a tu padre
confiando en que ya tu hermano tiene los medios necesarios. Pero por otro lado estás diciendo, hay algunos que confían en carros, en caballos. Claro, vos te pones en este contexto de guerra, en ese tiempo, y claro, esta gente confía en métodos humanos para la victoria de sus guerras. No confían en el Señor. Que incluso pueden ser totalmente legítimos confiar en eso. Y totalmente, más que legítimos, lógicos confiar en esos medios. Porque me estás hablando de caballos y de carros en esa época, en una guerra. Es como que hoy te hable, el caballo hoy representaría, no sé, un tanque de guerra, un buque de guerra o un avión de guerra. Y el carro ese, una bomba nuclear, por si quedan dudas. O sea, ese poderío es el que están manejando estos que como que los menosprecian, ¿no? El salmista, estos creen en tanques de guerra, en bombas nucleares. ¿Y cómo no vamos a confiar en eso, no? Estaríamos pensando. Si es lo más lógico, es lo más seguro que podemos encontrar humanamente. Pero acá el salmista está diciendo, no, estos confían en eso. Pero fíjate cómo sigue la frase, ¿no? Mas nosotros, de Jehová nuestro Dios, confiaremos, no, tendremos memoria. Eso significa que ellos confiaban en eso, pero ni les sirvió. Ni eso les sirvió para tener la victoria. Y cuando dice tendremos memoria, ahí cambia un poquito en cuanto a recordar en el versículo 2, ¿no? Ahí dice tendremos memoria, es sí recordar, pero es traer a la mente esa información en cuanto a eventos que han sucedido, ¿no? Es traerlo acá al presente, ¿no? Y responder de una manera apropiada a todos esos eventos que han pasado. Claro, ellos confiaron en caballo, pero nosotros confiamos en la potencia salvadora de nuestro Dios. Y de eso me voy a acordar. De hecho, ese estandarte de ese pendón que se alza, tiene que ver con esas imágenes de que, bueno, acá están mis dioses, estos dioses me salvaron. Claro, pero ellos van a levantar el estandarte del Señor, porque saben que solo el Señor los pudo librar. Y esto lo vemos en muchas historias bíblicas, haciendo mención, por ejemplo, a guerras, ¿no? Cuando Gedeón tenía un montón de soldados y el Señor le dijo, no, son muchos ya, ustedes, mandalos a casa un par. No, siguen siendo muchos, y hasta que quedaron 300. Y eran los más valientes, los más aguerridos, rompieron una vasija, hicieron ruido y de esa manera ganaron la guerra. Y vos decís, del otro lado está un ejército terrible con una estrategia espectacular. Y el Señor le dijo, no, prendan una antorcha y después el Señor va a dar la victoria. Es con los métodos del Señor. Y a veces parecen hasta ridículos, ¿no? Las historias que escuchamos, como que los israelitas dan 7 vueltas, gritan y se caen los muros, es hasta ilógico. Pero ese es justamente el punto. No importa tus caballos, no importa tus carros, la victoria la va a dar el Señor. Y en el ámbito espiritual es lo mismo. Y en esto quiero hacer énfasis, ¿no? En esos métodos humanos que hasta parecen legítimos, como la psicoterapia, la psicología, la psiquiatría, todo el integracionismo, todas las cosas que son filosofías humanas y que a veces parece que está bien, ¿no? Pero está totalmente mal, porque en eso no obra el Señor obra con sus medios de gracia únicamente. Entonces despojémonos de cualquier cosa que nos haga pensar con lo cual el hermano va a crecer fuera de los medios de gracia. Solo los medios de gracia que el Señor nos habilitó, nos dispuso, esos nos van a hacer crecer, ¿no? Incluso Proverbios dice, ¿no? La fuerza del caballo es una esperanza vana, ¿no? Para la victoria en la guerra. Es totalmente, es una falacia pensar en eso, ¿no? Ahí te lo menciono bien, ¿no? Salmos, perdón, decía eso. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Salmo 33, 17. Y Proverbios 21, 31 dice, se prepara el caballo para el día de la batalla,
pero la victoria es del Señor. O sea, no tenés que confiar en los métodos humanos. Sí tenés que hacer lo que tenés que hacer, rogar por tu hermano. Hoy veíamos, ¿no? Saturarlo de la palabra del Señor, pero dejar que el Señor obre a través de sus medios de gracia, solamente a través de esos medios de gracia. Y así vamos a poder decir, el Señor lo libró, pero no porque yo le dije tal cosa, no por mi opinión, no porque yo fui elocuente, no, porque el Señor con su potencia salvadora, Él lo pudo librar de las manos del enemigo. Entonces, a veces nosotros tenemos esos caballitos de batalla, digamos, ¿no? Metidos en nuestra mente que debemos abandonar. Bueno, ¿cuál es tu caballo? ¿Cuál es tu carro que tenés que abandonar? Recordá que el autor ruega al Señor confiando que el hermano va a tener victoria solo a través de los medios de gracia del Señor, la potencia salvadora de su diestra, no de un método humano. ¿Estás confiando de esta manera en el Señor? O a veces somos como Jacob, que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y a veces parece lícito incluso. Pero no es lícito. El Señor ya dejó una manera. Son con sus medios de gracia. Y por último, ahí en quinto lugar, este ruego es teniendo un mismo sentir. Es uniéndonos en la misma dirección. El versículo 9 dice, salva a Jehová, que el Señor, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y ahora cambia nuevamente el que está hablando, ¿no? No es solo el sacerdote o el rey o el pueblo que rogaba, ¿no? por el rey, sino que todos juntos ahora están clamando por esto mismo. Todos juntos están clamando por esto mismo, por lo que se dijo en los 8 versículos anteriores. Señor, y este es el punto, ¿no? Central, es el pueblo de Dios clamando por el pueblo de Dios, para la gloria de Dios, para que se cumplan los propósitos. El pueblo de Dios rogando para la santificación del pueblo de Dios. Salva a Jehová, por favor, salvanos, Señor. Que el Rey nos oiga, y ahí, no sé si en tu Biblia aparece así, pero ese Rey ya aparece con mayúscula. Ese se refiere al Señor, ya no está hablando de un rey terrenal. Que ese Rey nos oiga el día que le invoquemos. Ahora, esto es tremendo, hermanos, porque a final de cuentas, primero te dice, hay una persona que está rogando por el pueblo de Dios. Después hay otra que ruega por el pueblo de Dios. Pero al final de cuentas es unirse en oración, todos juntos. Y mirar el uso litúrgico que tiene esto, ¿no? Antes de cada batalla se cantaba este himno. Y no la cantaba una sola persona, la cantaba todo el pueblo. Cuando estaba reunido, congregado. Entonces la importancia esta también, de que todos vayamos en la misma dirección, congregados, reunidos, juntos, en estos mismos propósitos del Señor. Y que el Señor nos oiga cuando le invocamos de esta manera. El hecho de invocar al Señor suena como, bueno, el día que te oremos, ¿no? O el día que te clamemos. Pero recordad, la Escritura está llena de pasajes que dicen, ¿no? Que el que quiera invocar el nombre del Señor, más vale que tenga una vida santa. O sea, que se aparte de toda iniquidad el que quiere invocar el nombre del Señor. Entonces, de esta manera vamos a invocar al Señor, apartándonos de iniquidad, teniendo una vida santa. Y ahí el Señor, que por favor nos escuche y nos responda, ¿no? En bondad hacia nosotros. Y la bondad del Señor hacia nosotros va a ser que vamos a obtener victoria de nuestro pecado. Y que vamos a tener victoria en cuanto a nuestra piedad, hermanos. Esto también te llama a buscar la cercanía del pueblo de Dios. Claro, hermanos, no podemos ver esto si solamente venimos los domingos y en la semana no sabemos ni dónde vivimos, siquiera. No hay una misma dirección entonces en eso. No estamos buscando juntarnos al pueblo de Dios. No estamos buscando esa cercanía con el pueblo de Dios. Y justamente esto es lo que te anima también este salmo, a buscar esa cercanía, porque en solitario no vas a poder hacer nada. El Señor, si hay algo que en su gracia planeó, es salvarte y unirte a un cuerpo local, a una iglesia local.
Entonces todos juntos, claro, esto es el rey clamando, es el sacerdote clamando, pero es todo el pueblo incluidos el rey, el sacerdote, clamando por lo mismo, en una misma dirección. O sea, ¿estás yendo en la misma dirección que el pueblo de Dios? O sea, el pueblo de Dios, la iglesia, busca vivir para los propósitos de Dios. Todos en el pueblo de Dios anhelan lo mismo, glorificar a Dios a través de vidas dependientes a Dios, piadosas, con deseos correctos, confiando en su obrar y unánimes en la oración, en este pedido, en este ruego. Entonces, ¿por qué no estás buscando eso? ¿Qué es lo que te impide que estés buscando todo esto? Bueno, la respuesta más sencilla y obvia podría ser: no sos pueblo de Dios. Estás entre el pueblo de Dios, como pasó en Israel. Había muchos integrantes, ¿no?, ahí que estaban en el pueblo de Dios, pero cayeron en el desierto porque no eran pueblo de Dios. Pero sin ser tan drásticos, tal vez. Tal vez no lo tenías en cuenta esto. Tal vez no te estás preocupando, no estás teniendo una eclesiología correcta, una martiología correcta, una doctrina de la santificación correcta, tal vez. Y bueno, tengas que crecer en eso. O sencillamente no te interesa a tu hermano, que ese es otro peligro, porque el que no ama a su hermano, el que no se interesa por su hermano no lo ama, y el que no lo ama no es de Dios, ¿no? Entonces, sea cual sea lo que te está motivando a no hacer esto, a clamar por tu hermano de esta manera, tenés que arrepentirte y tenés que buscar estas cosas, la dependencia en el Señor, para el crecimiento de tu hermano, para el tuyo también. Tenés que rogar al Señor para que le dé una vida piadosa, ¿no?, que concuerde con lo que hace y que no viva una vida de hipocresía. Tenés que pedirle al Señor para que tu hermano alinee sus deseos con la voluntad del Señor. Vos tenés que confiar únicamente en el obrar de Dios, en su palabra, en su escritura, en los medios de gracia que Él nos dejó, y no en cualquier otro método que pueda surgir de la mente humana, de la filosofía, del pensamiento, sino únicamente de la mente de Dios, de su gracia. Pero a su vez teniendo este mismo sentir, yendo en la misma dirección. Hermanos, esto es lo que el Señor desea para su pueblo. Cuando Él liberó a Egipto, fue muy claro. Le dijo a Faraón: dejá ir a mi pueblo, no para que sean felices, para que ahora estén en libertad de hacerlo, no. Dejá ir a mi pueblo para que me sirva. Y justamente los vamos a servir únicamente en santidad. Es de la única manera que podemos servir al Señor. Luchando con nuestro pecado, aborreciéndolo, odiándolo cada día, exponiéndolo, pero también buscando la piedad, buscando esa vida que concuerde con ese holocausto, con ese sacrificio, hermano. Qué lindo sería, hermanos, que podamos comenzar a orar así por nuestros hermanos, pensar en cada uno de los que estamos acá y rogar al Señor. Y claro, esto por ahí te puede llegar a pensar: qué bueno que lo está escuchando el otro también, ¿no? Que empiece a orar el Señor. No, recordá, tiene que orar en tu corazón el Señor con esta palabra, para que vos empieces a rogar por tu hermano. Eso no significa ahora que tenés el derecho de orar y bueno, le voy a empezar a decir a todos lo que tienen que hacer, que yo veo que tienen que... No, orá y depende del Señor, que el Señor obre. Mira tu corazón primero, mira si tus deseos son los correctos primero, si estás teniendo esa vida piadosa. Y algo práctico, hermanos, que podríamos pensar en este final, ¿no?, esta predicación. ¿De qué manera te vas a tomar ahora los días de rendición de cuenta? Las reuniones de oración, que solo tenemos una vez al mes. ¿Te vas a preparar realmente? ¿Vas a hacer todo lo posible para estar? Y digo lo de rendición de cuentas porque justamente rendimos cuenta para orar, para batallar, ¿no?, y para no caer en derrota en el campo de batalla. Tenemos que estar ahí presentes, exponer nuestro pecado, exponer que el Señor habló a nuestro corazón en ese día y orar de esta manera por nuestro hermano que expone su pecado. Rogar por la vida piadosa de misioneros los miércoles una vez al mes.
Y esto lo tenemos que hacer, como dice el último punto, todos juntos. No, gloria a Dios si hay 2 o 3 nomás. Eso no importa la cantidad, pero que no estés, tal vez está hablando algo. El Señor de que no hay algo bien en tu vida, no estás teniendo la misma dirección que la voluntad del Señor. Entonces, en lo práctico, ¿cómo vas a tomarte esas 2 reuniones que tenemos, que en realidad no son opcionales? O sea, es la dirección que toma la iglesia. Y vos, si sos un creyente, si sos parte del pueblo de Dios, tenés que alinearte a eso, no importa lo que pase. Tenemos que estar juntos, orando fervorosamente por amor al pueblo de Dios, hermanos. Quisiera terminar ahí únicamente mencionando un himno, que es el himno 477. La mayoría por ahí lo conoce. No, tengo el himnario acá. Así no me olvido. Pero es muy lindo himno para poder recordarlo, ¿no? Y la verdad que es un himno cada vez que lo cantamos, me conmueve, ¿no? Por las expresiones de amor que usa hacia la congregación este himno. Y dice: juntos en tu presencia, henos bendito Dios, con filial reverencia, para escuchar tu voz. Salvos por pura gracia, siervos por puro amor, llena tú nuestras almas, bendícenos, Señor. Plácido es este sitio, sitio de reunión, oyendo hablar tu libro en viva comunión. Te ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador, bendito eternamente, bendito tú, Señor. Padre, te suplicamos, en tu gran compasión, guárdanos los hermanos en fraternal amor. Prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz, cual escogidos santos y amados de ti, oh Dios. Y el coro dice: bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre. Grata congregación, bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Que en esta mañana el Señor pueda hacer crecer nuestro amor, ¿no? Hacia nuestros hermanos. Y empezamos a rogar de esta manera, por santidad en nuestras vidas, que es lo que más importa, hermanos. Es muy linda la comunión, es muy lindo todo, pero es la piedad lo que nos va a unir, es la santidad lo que va a hacer que este sitio sea un sitio grato de comunión, ¿no? Así que oramos y terminamos por hoy. Padre amado que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por este salmo que pudimos estar escuchando. Señor, cuánta falta nos hace escuchar estas palabras. En lo personal, qué deuda, Señor, que tengo con mis hermanos en este ámbito. Concédeme arrepentimiento, Señor, y la diligencia para poder rogar así por mis hermanos, Señor. Y que me goce, Señor, que me goce realmente en que tu pueblo, Señor, está creciendo, Señor, en santidad. Que ruegue, Señor, por sus batallas, por sus luchas, por esa vida íntegra, pura. Que lo haga confiando y dependiendo solamente en tus medios, Padre. Que incluso si me das la oportunidad, Señor, de poder hablar con cada uno de ellos, Señor, que pueda darle todo tu consejo, no mi opinión, y que pueda depender únicamente de tus medios de gracia, Señor, no en caballos, no en carros, Señor, no en métodos humanos, sino en la potencia salvadora de tu diestra, Señor. Y que no sea el deseo de 1, 2 o 3, Señor, sino que todo tu pueblo, Señor, acá en Tristán Suárez, en esta iglesia local, podamos tener el mismo sentir de rogar, de clamar, de llorar incluso, Señor, por la santidad de nuestro hermano, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.